Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar del cálculo relacional de tuplas, que es la teoría de los select del SQL, y son expresiones que vienen de la lógica de predicados. Entonces, el objetivo es dar a conocer a las alumnas y alumnas la forma cómo se representan las consultas del cálculo relacional de tuplas usando la lógica de predicados. Al final del video serán capaces de entender la relación entre la lógica de predicado y el cálculo relacional de tuplas. El cálculo relacional es un lenguaje formal para manipular y definir relaciones. Las fórmulas son expresiones que denotan relaciones, es decir, vamos a realizar algunas expresiones matemáticas y estas representan relaciones del modelo relacional. Es un lenguaje no procedimental, en comparación al álgebra relacional, que es un lenguaje procedimental, ya que puedo tener pasos para la obtención de los datos. El cálculo relacional tiene dos subdivisiones: el cálculo relacional de tuplas, que se concentra en obtener tuplas de las relaciones, y el cálculo relacional de dominios, que se basa en definir dominios que obtendremos datos. Este video será una introducción al cálculo relacional de tuplas. Y aquí tenemos al mismo jefe que le gustó el modelo, y los select, y que con el álgebra relacional es cómo se ejecutan en el interior de la base de datos los pasos para obtener datos de las consultas que vienen del SQL. Entonces, el jefe ahí entiende que es así como se ejecutan los select. Pero le viene otra pregunta: ¿cómo es que llegaron a expresar o escribir los select? Y esto se hizo con el cálculo relacional de tuplas. El cálculo relacional es un lenguaje de consulta del modelo relacional que describe la respuesta deseada sobre un modelo relacional específico, sin indicar cómo obtener estos datos. A diferencia del álgebra relacional, que es de tipo procedimental, donde sí debo indicar los pasos para obtener las tuplas donde están los datos. En cambio, el cálculo relacional es de tipo declarativo. O sea, no indico cómo obtener los datos, solo el deseo de que quiero obtener esos datos. Pero siempre ambos métodos logran los mismos resultados: obtener tuplas de datos. El álgebra relacional se basa en las matemáticas discretas y el cálculo relacional se basa en la lógica de predicados. Entonces también se denomina a esta disciplina como cálculo de predicados. Vamos a hacer una breve revisión de la lógica de predicados y hablar de algunas definiciones, como lenguaje es el sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Lenguaje natural, en la filosofía del lenguaje, es la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. El lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos primitivos y reglas para unir esos símbolos o signos lingüísticos están formalmente especificados. Un lenguaje formal es lo que utilizan en las matemáticas para expresar sus temáticas. Entonces, en un lenguaje formal tiene, por un lado, un alfabeto, es el conjunto ordenado de unos símbolos lingüísticos; una gramática, que es la estructura lógica matemática, con un conjunto de reglas de formación que definen las cadenas de caracteres admisibles en un determinado lenguaje. Es decir, dado un alfabeto, cómo formo cadenas de caracteres que tengan un sentido; y una fórmula bien formada, que es una cadena de caracteres formadas de acuerdo a la gramática, es decir, es una palabra del lenguaje. Por ejemplo, tengo una oración: los estudiantes son personas, y como nos enseñaron en el colegio, tengo un sujeto y un predicado, donde los estudiantes es el sujeto y son personas es el predicado. La lógica de predicados estudia las frases declarativas con un mayor grado de detalle, considerando la estructura interna de las proposiciones u oraciones. Entonces, si detalláramos la oración, ¿quiénes son estos estudiantes? Los estudiantes, identificados uno por uno, son un conjunto de personas. Entonces, la oración o proposición la podemos transformar individualizando cada uno de los estudiantes del conjunto. Entonces, Juan es persona, Marcela es persona
y Matías es persona, etc., con todos los estudiantes del conjunto. Podríamos generalizar estas oraciones como P de X es igual a X es persona, donde para todos los X que son del conjunto estudiante. Lo que se generalizó es el sujeto y nos quedamos entonces con el predicado, donde X es la variable y su dominio es el conjunto de estudiantes. Un enunciado sería entonces reemplazando un elemento del dominio en la fórmula, pero así como quedó la frase, perdió cierto sentido. Por ejemplo, de esta manera quedaría más clara la frase. Marcela es un estudiante, los estudiantes son personas, entonces Marcela es persona. Y esto entonces lo podemos transformar en una fórmula como la siguiente. Q de X es igual a X es estudiante. Una constante como R, que sería los estudiantes son personas. Y P de X es igual a X es persona, y podríamos generalizar aún más esta expresión de la siguiente manera. Para todos los X, tal que si X pertenece a estudiante, es decir, X es un estudiante, se cumple que, si los estudiantes son personas, entonces X es persona. Esta es más o menos la idea de la lógica de predicados, tener expresiones como esta y hacer un estudio de verdad sobre estas frases. En lógica se usa una notación como la siguiente. Un cuantificador que se expresa como este Q de X, donde X es una variable, con un cuantificador para todo, o a lo menos existe uno, tal que R de X, rango al cual pertenece la variable X, que se expresa con un pertenece o un no pertenece. Los dos puntos significan alguna operación lógica como una conjunción o la implicancia. Y el P de X es un predicado que debe cumplir la variable X. En general, en el cálculo relacional de tuplas, usaremos expresiones de la siguiente forma. Existe a lo menos un X tal que X pertenece a un rango y cumple con un predicado P. Y otra que utilizaremos es para todos los X tal que X pertenece a un rango, entonces se cumple un predicado. Estas serán las formas que utilizaremos en el cálculo relacional de tuplas. Si es un existe, a lo menos uno, usaremos una conjunción, y si es para todos los X, usaremos una implicancia. Para realizar una consulta en cálculo relacional de tuplas, estas se expresan de la siguiente forma. Se abre un paréntesis de llave, lo que indica que el contenido es un conjunto, por lo que no se pueden tener elementos repetidos. Y el contenido de este conjunto es sean T, tal que T pertenece a una relación y cumple con un predicado. La parte T de pertenece a una relación se puede escribir como R de T. Entonces la expresión T tal que R de T y cumple un predicado, donde la T es el resultado de la consulta, es decir, T representa a las tuplas. También se puede expresar una consulta como las tuplas T, tal que cumplen el predicado, ya que se subentiende que las tuplas pertenecen a una relación. Si viéramos la correspondencia de la expresión en el cálculo relacional de las tuplas con un select de SQL, veríamos que esta expresión matemática, escrita en el formato de la lógica de predicados, tiene una forma de select en el SQL. Bueno, hasta aquí dejaremos el video. Hemos visto cómo se expresan las consultas en el cálculo relacional de tuplas de una manera genérica. En cuanto a la bibliografía, esta cápsula fue hecha usando los recursos que aparecen en pantalla. Bueno, esto sería la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.